Que la gracia y la misericordia de Dios pueda ser en cada uno de vuestros corazones. Es mi deseo en esta hora. Qué maravilloso es Dios al concedernos la vida y al mismo tiempo concedernos la oportunidad de estudiar su palabra. En esta oportunidad queremos tener este devocional como deberíamos hacerlo cada día de nuestras vidas cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, y es orando, pidiendo la dirección y la sabiduría a nuestro Dios. Oremos al Todopoderoso. Padre, gracias te damos por la vida, gracias por tu misericordia, gracias por guardarnos, gracias por permitirnos tener la oportunidad de estudiar tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dirija y que en este devocional podamos entender tus planes, tus propósitos y sobre todo nuestra preparación que debe ser hecha si queremos ganar la vida eterna. Bendito Padre y amoroso Dios, no hay mérito alguno en nosotros, pero todo lo que pedimos lo hacemos confiando en los méritos de Cristo Jesús, para quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, en esta hora vamos a tener el estudio de un devocional. Los días anteriores se ha estado hablando bastante sobre la rebelión, el principio de las cosas, el origen de todo, cómo fue creado, cómo fue distribuido por Dios. También se ha estado estudiando de cómo un ser maravilloso y especial se rebeló en contra del gobierno de Dios, cómo ese ser que había sido creado hermoso, sabio, en una magnitud mayor, hablando de manera singular o particular a ese ángel, pero que él, debido a todo eso, corrompió su sabiduría, corrompió su hermosura y se rebeló en contra de Dios. Eso hemos estado estudiando. Hoy tendremos el estudio de una parte indispensable y que ha formado parte de esa controversia que inició Satanás con su rebelión en el cielo. Pensemos en algo muy especial. Pensemos en que todo lo que Dios hizo fue perfecto, pero al revelarse Lucifer allá en el cielo, todo lo perfecto de Dios, él quiso corromperlo, quiso degradarlo, quiso arruinarlo. Una de las instituciones que Dios estableció precisamente fue su sagrada y santa ley, esos principios que deben regir su gobierno de generación en generación y que no han de tener fin. Esto fue un punto crucial de la rebelión que Satanás hizo en contra del gobierno de Dios. El decir, somos perfectos, no necesitamos una ley, no necesitamos un reglamento, somos ya en una magnitud superior, no necesitamos nada más. Al contrario, las reglas, los lineamientos que ha establecido Dios no son necesarios, no sirven, hay que quitarlos, hay que derogarlos. Eso era lo que presentaba Lucifer. Cuando fue la creación ya en esta tierra, cuando todo lo que Dios había deseado, había sido hecho ya en el planeta, Satanás también comienza a atacar los lineamientos establecidos por Dios. Y entre uno de ellos está la institución del día sábado o del día de reposo, que es de lo que vamos a hablar en estos momentos. El significado del sábado se llama la temática de la cual vamos a estar hablando, y para ello vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a leer lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo número 2, verso número 1 hasta el verso número 3. Dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de todo lo que hizo. Verso número 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque dice la Biblia, en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios, terminando la obra perfecta de la creación, en su misma palabra fue escrito, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Todo lo que Dios había hecho era bueno,
era perfecto, era maravilloso, era de un noble carácter. Y entre esas cosas Dios establece también un día maravilloso y especial. Todos los días que él había utilizado durante la creación habían sido especiales. Sí, habían sido especiales. ¿Por qué? Porque en ellos había creado algo. Pero de todos los días había uno más especial que todos. Ojo con esto. Uno y el otro eran especiales, mas sin embargo había uno más especial que los demás. Y la Biblia lo especifica, dice el día séptimo. ¿Por qué era un día especial? ¿Por qué llevaba algo que lo diferenciaba de los demás? La percepción, el concepto de la humanidad es: todos los días tienen 24 horas, todos los días son iguales. Eso, queridos hermanos, hablando literalmente en cuanto a horas, en cuanto a lo que pasa en el día, sale el sol por la mañana, por la tarde se oculta, podemos decir que es similar el uno con el otro, que los 7 días son similares en ese sentido. Pero hay uno que se hace diferenciar entre los demás. ¿Y por qué se hace diferenciar? No porque el día lo ha elegido, no porque el hombre lo ha establecido, sino porque Dios mismo, el creador de todo, el que tiene el gobierno por sobre todo, lo ha establecido. Cuando analizamos la institución del día de reposo, hermanos, comprendemos que este día especial, Dios le dio 3 cosas que no se las dio a ninguno de los otros días. ¿Cuáles fueron estas 3 cosas? Aquí podemos decir, hermano, pero entonces, ¿por qué Dios a algo le daba una cosa y a otro le daba otra? En toda la creación fue así. Todos los seres vivos que fueron creados recibieron diferentes capacidades y cualidades de parte de Dios. Ejemplo, los animales fueron creados de una manera, que son seres vivos. El hombre fue creado de otra manera, también es un ser vivo, pero con cualidades, características y bendiciones diferentes a las que poseen los animales o la misma naturaleza. Asimismo es en el caso de los días de la semana. Los 7 días de la semana poseen similitudes, así como los animales, las plantas y el ser humano son seres vivos, similares en eso, en varios aspectos, pero no iguales, no completamente idénticos. Así son los 7 días de la semana. Todos poseen cosas similares, pero solo hay un día de la semana que posee 3 cualidades dadas y establecidas por Dios desde la misma creación, desde el mismo principio. La Biblia nos está hablando de la creación. Fue acabado todo. Y cuando fue acabado todo, dice el versículo que Dios, atención a esto, Génesis capítulo 2, versículo número 3. Memoricémonos ese versículo. Y bendijo Dios al día séptimo. Primera cosa, lo bendijo. Número 2, lo santificó. ¿Y qué más había hecho? Pues ya había reposado. Por eso termina diciendo el verso, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 3 cualidades que no se mencionan del primer día. Podemos leer, hermanos, todo Génesis capítulo número 1, que nos da la narración de los días, y la Biblia nos dice cuando era el primer día, nos dice, ejemplo, vamos a leer Génesis capítulo número 1, versículo que vamos a leer es el versículo número 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana del primer día. En algunas versiones dice del día 1, en otras dice un día. Pero lo significativo acá es que de este día Dios no lo santificó, no lo bendijo y tampoco lo reposó. Del único en toda la Biblia que encontramos que Dios bendijo, santificó y reposó es del séptimo día. Ahora, viene esta pregunta. Cuando la Biblia habla de 7 días en el principio, cuando la Biblia habla de 6 días en los que Dios obró y uno en el que reposó, se refiere a una cantidad indefinida de años o de tiempo, o se refiere a
los 7 días literales de la semana. Porque acá, hermanos, hay una confusión enorme. El ser humano queriendo quitar lo que Dios ha establecido, siendo motivado por Satanás, porque ya lo dijimos al inicio, Satanás, revelándose en el cielo, ha tratado de hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que lo que Dios ha establecido sea quitado y sea sustituido por lo que Él anhela y quiere que se haga o practique en la tierra y en todo el universo. Ahora, uno de los mayores engaños que Satanás presenta es precisamente con el hecho de decir cualquier día es igual, cualquier día podemos hacer esto, cualquier día es santo, cualquier día es glorificado. No, la Biblia dice que hay un día, es el 7º día, que es santificado, glorificado y que es para el reposo, o sea, la dedicación al servicio de Dios y el descanso de las labores cotidianas. Ahora, en este punto se le suma lo que ya mencionamos. Satanás ha utilizado teorías que no van de acuerdo a la Biblia. Solo con el origen de esas teorías, hermanos, podemos comprender que no van de acuerdo a la realidad. La teoría de la evolución, que dice que el hombre no fue creado por Dios, sino que viene de una evolución. Desde esa partida, desde ese momento, todo lo demás no sirve de nada. Esa misma teoría explica que el universo se creó en millones de años, y la creencia que aplica la Biblia y la ciencia a la par dice que sí, muy bien, la Biblia habla que Dios fue creador, muy bien, Dios fue creador, pero esos 6 días en los que Dios obró e hizo algo es un periodo indefinido de tiempo. Eso no es así. Especifica la Biblia días directos, especifica que es un periodo de tiempo indefinido. La Biblia nos dice que fue un periodo de tiempo en el que Dios obró, creó, hizo, y que no sabemos cuánto tiempo fue. Eso no es así. El libro de Deuteronomio, en su capítulo número 5, nos enseña algo bastante maravilloso y bastante también puntual y directo. Deuteronomio capítulo 5 es un capítulo que nos habla sobre los 10 mandamientos. Al igual que Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo número 5 nos da una narración de los 10 mandamientos establecidos por Dios. Dice el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo número 14. Mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, vean esto tan interesante, hermanos. Cuando el mandamiento nos explica y nos dice, hablando del día de reposo, nos da algunas pautas. Nos dice, más el 7º día. Si ese periodo del cual habla Génesis fuera un periodo de tiempo que no se sabe cuánto ocurrió, entonces quiere decir que cuando la Biblia dice y acabó Dios en el día 7º toda la obra que hizo, hablará de un montón de tiempo, pero aquí especifica el día 7º, el día de reposo. No dice los tiempos, no dice los siglos, no dice los millones de años, dice específicamente el día. Puntualiza el día para no dejar una pauta de que nosotros amparemos eso de decir que fueron millones de años. Éxodo capítulo 20 también lo explica, pero aquí hay un detalle que no da el libro de Deuteronomio y quiero leerlo. Éxodo capítulo 20, versículo número 11. Ojo a lo que dice este pasaje. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ojo, porque en 6 días, puntualiza, 6 días. No dice 6 periodos de tiempo, no dice 6 etapas, dice 6 días específicos, lo puntualiza, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra,
el mar, la fuente de las aguas, todo lo que hay en ellos, y termina diciendo ese verso de manera muy puntual: y reposó en el séptimo día. Especifica también que el reposo fue de un día, o sea, en la semana Dios establece 6 días para el trabajo y un día de reposo. Hermanos, la teoría de que eso equivale a 1.000.000 de años es una teoría satánica. La Biblia puntualiza 6 días de labores, un día en el que Dios reposó. Y gracias a eso, Dios al día séptimo lo santificó y lo bendijo. Qué maravilloso es, hermanos, ver cómo la Biblia puntualiza. No da pautas para que el hombre se desvíe. ¿Cuál es el problema? Hay un enemigo trabajando. En los temas anteriores se ha visto que él se rebeló. Y a causa de esa rebelión del enemigo allá en el cielo, él ha querido siempre llevar la oposición a Dios. Dios establece un principio, él quiere establecer otro. Eso, hermanos, ha venido año tras año, siglo tras siglo ha venido pasando y seguirá pasando mientras el mal no sea erradicado, mientras Satanás no sea destruido por completo. Hermanos, eso ha de seguir pasando. Ahora, el desafío, la opción es nuestra. Nosotros debemos elegir, ojo con lo que voy a mencionar en este momento. Satanás puede sugerirnos, puede ponernos sus puntos de vista, puede presentarnos teorías que sean llamativas, pero jamás nos puede obligar a aceptarlas. Si se aceptan, es por voluntad propia. Si se toman en consideración y se aplican a la vida, es porque nosotros así lo hemos decidido. Satanás va a presentar 1.000 errores, pero de nosotros depende si lo seguimos o no lo seguimos. Si nos vamos de parte de él en contra de Dios o si lo rechazamos. Y en cuanto al día de reposo, hermanos, es un punto muy delicado. Ezequiel 20, versículo número 20. Santificad mis días de reposo y sean señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy vuestro Dios. ¿Quién ha ordenado el día de reposo? Dios. Para que sepáis, dice que yo soy vuestro Dios. Hermanos, el día sábado como día de reposo no se lo ha inventado una iglesia, no se lo ha inventado un pastor, no se lo ha inventado una persona poderosa en el mundo. El día de reposo fue establecido por Dios. Y no hay nadie más grande que Dios. Yo no puedo atribuirme el cambiar lo que Dios ha establecido. El sacerdote no puede atribuirse cambiar lo que Dios ha establecido. Satanás mismo no tiene el poder y la autoridad de cambiar lo que Dios ha establecido. Y el que se atreva a hacerlo está en contra de Dios. Está luchando en contra de Dios. Porque Dios ha establecido un día específico para su adoración. Un día santificado y glorificado. Por eso Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si Dios lo santificó, nosotros también debemos santificarlo. Queridos hermanos, la Biblia es clara. Dice aquel parrafito pequeño: el que lee, entiende. La Biblia es clara. La Biblia es directa. Y si queremos entenderla, Dios nos ayuda a hacerlo. Pero si no queremos, el mismo enemigo se encarga de nublar la mente para que no comprendamos. Hermanos, hay un día de reposo. No lo olviden. Un día establecido por Dios. Es el día séptimo de la semana. Día sábado. El sábado es el día séptimo. Y es para la adoración a Dios porque fue santificado y glorificado por Dios. Génesis capítulo 2, versículo número 3. Hermanos, no lo olvidemos. Seamos fieles a lo que Dios ha establecido y la recompensa será grande. Que el Señor pueda bendecirnos. Es mi deseo en oración. Amén. Finalizaremos elevando una oración. Padre, gracias una vez más por la vida. Gracias por ayudarnos
a comprender tu palabra. Oramos, Señor, para que nos ayudes a guiar a otros por el camino de la verdad. Satanás ha presentado teorías, ha presentado fábulas al mundo y el mundo se las ha creído, Señor. Perdona por ello a la humanidad y ayuda a tomar conciencia, a comprender que el que lleva las reglas y establece los lineamientos no es Satanás, sino que eres tú. Y que debemos sujetarnos a lo establecido por ti a través de tu palabra y no a lo que el enemigo sugiere como verdadero. Oramos para que nos ayudes a seguir adelante, para que tu bondad y misericordia no nos abandone y para que perdones nuestros pecados. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, agradecemos a todos los que nos han acompañado e invitados para el siguiente devocional. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de vosotros.